Ok, bueno, encontré esta infografía y quise compartirla con ustedes, pues para que les quede un poquito más claro de lo que estaremos hablando de los startups. Ya les dije, es este tipo de empresa que ya no se le considera convencional debido a las grandes diferencias que presenta con una empresa tradicional, por el riesgo que corre, por la tecnología que ocurre, por su propuesta única de valor que genera. Entonces, encontré esta infografía, les digo, no es mía, no es de mi creación, ahí está abajo, al final van a ver la fuente. Esta infografía nos establece en 5 fases para un startup. Entonces, vamos a verlas, vamos a conocerlas y pues bueno, van a ver que algunas coinciden con la información que les había presentado previamente. La primera pues sería la fase semilla, seed. En ella el objetivo es desarrollar la idea inicial hasta conseguir, ya lo vieron ustedes en su video de plan de negocios, el producto mínimo viable. No es médico, veterinario, nada, son las siglas en inglés. Entonces es producto mínimo viable para testear o investigar en un producto, en un mercado, perdón, para hacer aplicaciones en el mercado y ver qué sucede. Y la financiación normalmente viene de las 3 Fs, Friends, Family and Funds. Entonces, entonces es cuando empezamos, es cuando decimos, esta es mi idea de negocio y entonces hago mi producto mínimo viable para poder yo decir, sí, así es como debe ser mi producto y entonces pues ya pido quien me ayude a financiarlo y con esto pues ya puedo hacer mi startup. Y después viene la etapa early. Es la fase temprana, implica tener un producto en el mercado y las primeras métricas. Si se fijan, otra vez hablamos de métricas. De hecho, por ahí ya les subí una infografía donde precisamente habla de las métricas que una startup puede desarrollar. Entonces, por favor, chequenlas, les va a servir para su proyecto final pues bueno, para entender estos temas, incluso el de decisiones gerenciales nos va a servir también, con el fin de mejorar el producto y encontrar el canal de captación. La financiación suele ser de manera externa a través de Venture Capital. ¿Sí? Ya buscamos aquí a un ángel inversionista, ya hablamos de un crowdfunding para que nos ayuden porque ya tenemos un producto realizado y pues ya comenzamos a hablar de que nuestro producto ya se puede vender. Siguiente etapa es crecimiento. Entonces, se fijan, es como una plantita, ¿no? Entonces, apenas sale la semillita, una plantita chiquita que hay que estarla cuidando muy, muy bien, a entender muy bien cuáles son las necesidades que estamos tratando de tener y para que esta planta crezca. Entonces, la fase de crecimiento de una startup se debe centrar en conseguir escalar de manera sostenible. Si bien la financiación externa es interesante, ya es importante en este punto desarrollar un flujo de caja estable. Entonces, se fijan aquí, escalar de manera sostenible. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que para que una empresa puede considerarse startup, que pueda tener futuro, de que no se nos queden los 7.7 años, pues es precisamente eso, que tenga la posibilidad de escalar, de escalabilidad, de buscar mercados nuevos a partir de la misma idea y del mismo concepto que estamos teniendo como negocio. Y expansión sería la siguiente etapa. Esta fase se debe plantear ya la expansión de nuevos mercados. O sea, en el anterior, pues ya lo estamos considerando. Entonces ya estamos viendo qué es lo que podemos hacer. Pero ya en la expansión ya tenemos que decidir dónde, ya tenemos que incluso elegir en concreto dónde vas a hacer esta expansión.
Suele ser imprescindible alcanzar acuerdos con grandes empresas para conseguir la financiación. ¿Se acuerdan que vimos lo que nos decía un columnista de Forbes, donde nos dice, es que las empresas tienen que buscar alianzas, hacer consorcios para que de esta manera pues no mueran? Entonces, por eso Startup, desde que inicia, desde que se está pensando en hacerse, se considera incluso esta parte de qué vas a hacer en el futuro y con quién te vas a juntar. Y tenemos una quinta y última etapa. Es muy interesante, fíjense, se llama exit. Obviamente, pues es salida, ¿no? Pero vean aquí la fase de vender la startup, ya sea a través de una adquisición por otra compañía o una OPB, una fusión. Eso es lo que significa OPB. Fíjese aquí qué interesante, ¿no? O sea, podríamos pensar que, bueno, ya nací, crecí, morí, que sería lo que le están pasando a muchas de las empresas mexicanas con sus 7.7 años promedio. Y las startups es todo lo contrario. Desde un principio, desde que la estás creando la manera de cómo terminar vendiéndola, de hacer que tu empresa, que tu proyecto genere tal valor, que tenga tal crecimiento, que tenga tal estabilidad y sustentabilidad en el mercado, que en su momento puedas decir, pues cuesta tantos millones de dólares y la vendo y me hago un millonario y me pongo a hacer mientras otras startups con ese capital o qué sé yo. Entonces, fíjense la visión tan distinta, ¿no? De no la hago para sobrevivir o para ganar, para mantener a mi familia, sino la hago para hacerla crecer y en su momento, pues si quiero venderla o pues hacer una fusión o pues adquirimos otra cosa. Entonces, qué visión tan distinta. Entonces, es lo que quiero que ustedes comprendan, que las startups son otra cosa, se cuecen aparte y que la visión tiene que ser desde un principio de esta forma. Ahora sí, vamos a conocer qué es el método Lean Startup. Lean Startup es un método que, bueno, si ustedes ya conocieron, por ejemplo, el Canvas, conmigo algunos lo desarrollaron y pues a lo mejor fueron a otro tipo de cursos y les enseñaron el Canvas también. Pues bueno, es una forma de cómo planificar de manera gráfica, breve, sustancial, muy óptima, cómo sería tu negocio. Entonces, Lean Startup también es la misma idea, o sea, es también otro método que se genera a partir del conocimiento del mercado y que pues tiene su propia propuesta. Explico. Lean Startup, por principio de cuentas, esta cosa tan interesante es la aplicación del sistema científico al emprendimiento. Es decir, pensar científicamente cómo ese proceso que se lleva los científicos para poder hacer las cosas, lo implementaron en los emprendimientos. Es decir, a mí se me ocurre que esta idea está buena, entonces ahí puedo decir, tengo una hipótesis. Después hago experimentos para ver si esta hipótesis puede ser validada o no. Y pues bueno, con esos experimentos obtengo ciertos resultados que me llevan pues a más preguntas generalmente. Y pues lo que les voy a poner aquí, su mayor aporte consiste en reducir al máximo los costos y el tiempo de lanzamiento de un producto. Lean Startup, pues precisamente la palabra Lean nos es como un sinónimo de ligero. Entonces, ¿cómo aligerar mi startup? ¿Cómo aligerar mi emprendimiento? Pues bueno, si utilizo este método, pues me va a ayudar muchísimo a que eso ocurra para que, pues si me equivoco, pues no me cueste tanto. Ya, pues, me equivoqué, me eché como 1,000 pesos en mi experimento, pero pues ya sé que no y tan, ya fueron 1,000 pesos. Para iniciar el sistema se deben establecer hipótesis sobre el negocio. Aquí es lo que les estoy diciendo. Ahorita les explico esta parte.
y debe centrarse en conocer la necesidad auténtica del segmento de mercado. Chéquense, una necesidad básica de un segmento de mercado, pues podrían decirme, pues comer. Ah, ok, sale, pues sí, es una necesidad básica para todo ser humano, así que pues esa no la estamos buscando. Lo que estoy buscando es, ok, quieres comer, pero ¿qué quieres comer? ¿Y por qué quieres comer eso? ¿Y qué es lo que más, lo que estás buscando que eso para comer sea? Porque si comienzas a investigar y comienzas a experimentar, puedes darte cuenta que alguien que quiera comer no solamente está buscando un lugar que sepa rico, o que sea limpio, o que sea barato. Ya también están buscando que el lugar sea agradable. Por ejemplo, puedes tener dos negocios de hamburguesa y ¿por qué va más a uno que al otro? Entonces podrías descubrir que porque el otro le pone ajonjolí negro y pues lo veo como que distinto y yo como pues como yo lo veo distinto, se ve así como que el pan se ve más colorido, pues no se ve como el típico pan que se compra del Bimbo, pues a mí eso es mi necesidad auténtica, ver un producto que no sea tan artificial como el que puede estar haciendo hamburguesas con el pan Bimbo. ¿Se fijan la gran diferencia? O sea, la básica es comer, pero ¿qué como, dónde como, para qué lo como? Eso es lo que tenemos que descubrir. Es ahí donde está el experimento. Vamos a ver, entonces el proceso va así. Primero establecemos una hipótesis. Estas hipótesis es muy importante que sepan esto. Entre más hipótesis establezcas, pues mucho mejor. Bueno, más dudas vas a tener, pero pues es mejor. Pero esas hipótesis no deben ser de cualquier cosa. Se tienen que centrar en hipótesis sobre la venta de mi producto y sobre el crecimiento de mi empresa. Entonces, teniendo esos dos temas como aspectos principales para averiguar si son viables o no, pues ahí empezamos. Entonces, esa sería nuestra primera parte. Después, creamos lo que es el producto mínimo viable. Ya sé, no les estoy diciendo que es caramba si es eso, pero no se preocupen, en un momento se los digo. Después desarrollamos nuestro experimento, ¿sí? Ya tenemos mi hipótesis, ya hago mi producto mínimo viable, experimento con mi producto mínimo viable y entonces puedo decir mi hipótesis fue validada o no. Eso así, en términos sencillos, es el proceso que se debe seguir con el Lean Startup. Y lo más importante, insisto, es identificar cuál es la necesidad auténtica del segmento de mercado al que quiero dirigirme. Bueno, para que comprendan muchísimo mejor. Estas son algunos ejemplos de hipótesis. Ustedes pueden pensar en muchas otras hipótesis, pero vamos a ver nada más como un ejemplo. Recuerden, estas hipótesis tienen que decirme, tienen que validarme si mi proyecto va a poder crecer y si mi producto se va a vender, así en términos generales. Vean. Entonces, yo no les di esta clase, así que no sé cómo se la hicieron, pero espero que estén de acuerdo, que cuando ustedes comienzan a hacer este tipo de investigaciones, estableces una hipótesis válida o no válida, una hipótesis dada y una hipótesis nula. Es decir, pues tú crees que si le pones limón a la leche, esta se va a cortar, ¿sí? Entonces, esa es tu hipótesis dada. Y tu hipótesis nula, pues sería lo contrario, ¿no? Si tú le pones limón a la leche, no se va a cortar. Entonces, haces el experimento, pones la leche, le pones el limón y pues vamos a ver el resultado. Pues, oh, sí, sí se cortó la leche porque le puse limón. Ah, entonces tu hipótesis dada está validada, ¿sí? O al contrario, no es cierto, es puro mito, puro cuento
de las abuelitas, no le pasa nada a la leche si le pones limón. Y entonces, pues bueno, entonces la hipótesis es nula. Digo, es que hasta he visto licuados de limón, por eso de repente te quedas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo aquí no está funcionando en la matriz. Bueno, pero bueno, creo que se comprende la hipótesis 1 y la hipótesis 0. Entonces vamos a hablar primero de la hipótesis 0. Recuerden, o sea, aquello que yo estoy pensando o no lo es, o no está dispuesto que así sea, o no puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces esas serían mis hipótesis nulas. ¿Cuáles serían mis hipótesis dadas? Este es mi segmento de mercado, mi pregunta. Recuerden que todas las hipótesis son preguntas. Este es mi segmento de mercado, o sea, estoy bien en este segmento de mercado. Esa es mi hipótesis. Y voy a hacer un experimento para saber si es mi segmento de mercado. Y entonces mi hipótesis nula puede ser, este no es mi segmento de mercado. Entonces hacemos el experimento y vemos cuál de las dos hipótesis se valida. Otra hipótesis puede ser, este es el problema que tiene el cliente. Recuerden que siempre se parte de un proyecto, de una necesidad del cliente. Y ya vimos, no una necesidad básica, de una auténtica necesidad que él está detectando. Quizás él ni siquiera se ha dado cuenta, pero tú si vas a hacer tu negocio, tú sí tienes que darte cuenta cuál es esa necesidad auténtica. Entonces, ¿ese es el problema del cliente o ese no es el problema del cliente? Experimentamos y respondemos. ¿Qué otra hipótesis podemos tener? El cliente está dispuesto a pagar por la propuesta de valor, es decir, el cliente está propuesta de acuerdo con pagar por mi proyecto o por mi producto, o no está dispuesto. Entonces tengo que hacer una experimentación para saber que esto se anula o no. Otra, ¿puedo aumentar progresivamente el número de clientes? Gran pregunta, ¿no? Gran hipótesis. O no puedo aumentar progresivamente el número de clientes. Experimento y me respondo. ¿Mi negocio es viable o no lo es? Entonces, se dan cuenta, estos, y bueno, estos son solamente ejemplos, pero las hipótesis pueden ser muchas las que ustedes pueden establecer para Lean Startup y el experimento que ustedes tengan que desarrollar precisamente para responder a ello. Se necesita, al igual que cualquier investigación, mucha creatividad, mucha dedicación y sobre todo un sentido muy importante de aprendizaje. No querer forzar las cosas, si las cosas no nos están, si se nos está yendo más a la hipótesis nula los resultados que a la hipótesis dada, pues ni modo, nos aguantamos y el chiste es aprender. Entonces, justo lo que vamos a ver que es de eso, en eso consiste el Lean Canvas. Muy bien, aquí ustedes pueden ver los tres momentos de Lean Canvas. Empezamos pues por la parte verdecita, donde nos dice hay que construir rápido. Sí, porque recuerden que Lean Canvas lo que nos dice es equivócate, si te vas a equivocar, equivócate rápido. Es lo que vimos al principio, que nos dice si con el menor esfuerzo, con el menor recurso, vas a hacer las cosas, pero con la intención de aprender. Entonces aquí en construir tenemos las ideas y estas ideas les ponemos forma para poder irnos al segundo paso. Ya construimos, ahora medimos. Es decir, en este proceso, ya, ahora sí, nos vamos con el producto y comenzamos a experimentar que esta idea que yo tengo acá, la experimento. ¿Y qué sucede? Ese es nuestro segundo paso. Y por último, pues vamos a tener la etapa de aprender con datos. En la parte 2, tuve resultados, tuve información. Entonces, procesamos esa información, aprendemos de esa información y pues establecemos qué vamos a hacer de nueva cuenta, si así lo dejamos, si lo mejoramos, si cambiamos totalmente. Entonces, esos son los procesos. Entonces vamos a ver cada uno cuáles son sus contenidos para que ustedes lo entiendan mejor.
Entonces, en la parte 1, hacemos nuestra hipótesis. Es bien interesante aquí que para que nos ayude para que tengamos una imagen más clara de qué es lo que queremos del proyecto, pues bueno, nos podemos basar con otros métodos. Por ejemplo, podemos desarrollar un Canvas y ya así en el Canvas ya tengo mi estructura de negocio así más o menos plasmada por medio de este método. Entonces ya, a partir de ahí establezco qué hipótesis puedo sugerir, o qué hipótesis son dadas, creo mi producto mínimo viable y establezco mi lote piloto, es decir, a quién le voy a aplicar este experimento. En esta parte solamente lo establecemos. Recuerden que si se fijaron arriba, no solamente se trata de el producto estarlo mostrando y experimentando, sino también mi proyecto, mi empresa, mi proceso, o sea, cualquier cosa que yo esté pensando sugerir como una hipótesis, entonces tengo que establecer quién va a ser mi lote piloto. Pueden ser personas, pueden ser productos o pueden ser procesos. Entonces nos vamos a la parte número 2, o sea, ya tenemos esta parte desarrollada, estas ideas, construimos rápido y con nuestro producto mínimo viable nos vamos a experimentar en ese lote piloto que establecimos. Entonces experimentamos para confirmar la hipótesis dada o la hipótesis nula. Entonces, pues ya, o sea, si sale bien, si no sale, pues bueno, no salió. Pones a prueba precisamente tu producto mínimo viable, a ver qué sucede con este producto, si les gusta, si no les gusta, cómo les gusta, qué le faltó, qué le sobró. Importante, va de nuevo las métricas. Recuerden, tienen ahí una infografía que tiene varias métricas y seguramente deben saber ustedes muchísimas más. Necesito las métricas porque esos son los resultados que me están dando mi experimento. Y pues la parte importante de estas métricas es que no solamente si hay cosas que no estableciste, pues bueno, necesitas estar atento a toda la información que tienes haciendo tu experimento y pues que la parte más importante es que necesitas escuchar esas necesidades auténticas que estás buscando en tu cliente. Y para terminar, pues con el validamos la hipótesis o no la validamos. Y eso puede ocurrir y es normal que ocurra. Entonces, no se asusten, no está mal. O sea, sencillamente hiciste un proceso que es peor, ya les había comentado, ¿no? Que muchísimas empresas cometen el error de porque ellos creen que es una buena idea, hacen el negocio y le invierten y sacan dinero de sus cuentas, dejan su trabajo, es decir, hacen todo un cambio radical de vida y al 1 o 2 años se dan cuenta que su idea no es tan buena o que nadie quiere comprarla. Entonces, pues sí, ya te decepcionaste y qué triste, ¿no? Porque pues este mundo es para valientes. Pero si en lugar de hacer eso, haces esta metodología donde puedes experimentar, donde puedes conocer, donde puedes decir, entonces eso no lo pongo, o me faltó poner eso, entonces eso te lleva a este tercer paso, donde tienes conclusiones, donde vas a tener que decir, pivotear, por ejemplo, pues cambia todo. Todo lo que tú dijiste que ibas a hacer, pues no, así no va a funcionar. Cámbiale. No compres pan Bimbo para hacer tus hamburguesas. Pues, búscate a alguien que te los fabrique, por ejemplo, ¿no? Haces ciertas modificaciones, cambias todo en total o te das cuenta qué es lo que estás haciendo bien. Entonces, este es el método Lean Startup que tenían que conocer. Ahora sí, ¿qué es el producto mínimo viable? Es crear una versión de tu producto con las funciones más básicas del mismo, ¿sí? Lo más basiquito. Con el mínimo de recursos, el mínimo de tiempo y el mínimo de esfuerzo. O sea, todo lo que estás haciendo, o sea, que sea al mínimo. No le gastes más.
Ya si comienzas a irle, le estás atinando, vas bien, bueno, pues ya le inviertes, pero empieza con lo menos indispensable. Ok, es lo mínimo y es lo básico, pero que resuelva la necesidad auténtica del segmento de mercado. Necesitas identificar esa necesidad auténtica para que tú a partir de esta experimentación puedas validar tu hipótesis, ¿sí? Entonces necesitas que, por muy chiquito, sí esté resolviendo esa necesidad y te sirva para aprender y resolver tu hipótesis. ¿Qué valorar más? ¿Qué valora más el cliente? ¿Y qué deberás modificar? Entonces, eso es lo que hace el producto mínimo viable. A lo mejor así en concepto todavía no me lo entienden, pero les tengo un ejemplo que me gustó mucho, que me pasaron y me quedó genial. Ah, y recuerda el uso de métricas de validación y auditoría, ¿sí? O sea, necesitamos saber, entonces sí lo cumple, no lo cumple, sí lo cumple. Hagan de cuenta que estamos en un laboratorio. Miren, esto es un ejemplo gráfico de lo que es un producto mínimo viable. Entonces, se me ocurrió poner una empresa que venda donas. Donas de sabores, de colores, de texturas, de formas, etc. Seguramente ya conocen un negocio como ese, ¿no? Ese es el producto, esa es mi visión. Recuerden, visión a largo plazo. Entonces, así quisiera yo hacer mi negocio. Pero para hacer el Lean Startup, lo que tengo que hacer es un producto mínimo viable con el cual voy a salir a experimentar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer la dona más sencilla, sin el glaseado, sin nada, donde solamente me ayude la gente en mi experimento a establecer, por ejemplo, una hipótesis de si el sabor, la consistencia de mi dona es satisfactoria. Entonces, esa sería mi hipótesis. ¿Es satisfactoria la consistencia de mi dona o no? Entonces, hipótesis dada, hipótesis nula. Entonces, me salgo. Es más, puedo ni siquiera llevar donas, puedo llevar bolitas de masa, dársela a este lote de personas que establecí para que fueran mi lote de experimento. Entonces las doy a probar y ya que me digan, ay no, está muy pastosa, ay no, está muy grasosa, ay no, está muy dulce, no sé, lo que sea. Y recuerden, a mi segmento de mercado, porque se lo llevo a un señor que ya me pasó una vez haciendo una cosa por el estilo, que llamamos a una persona para hacer una prueba de estas y nada más veía que la señora tenía el producto muy agarradito de la mano por acá, sin comérselo, sin probarlo, es más ni lo olía y ya me acerqué, oiga, ¿por qué no come? Es que soy diabética y no me puedo comer ese tipo de cosas. Ay, perdón, pues ya, obvio, no era mi segmento de mercado. Entonces, recuerden, tiene que ser del segmento de mercado. Entonces ya llevo mi bolita de pan y ya que me critiquen todo lo que me tengan que criticar, porque todo eso para mí es aprendizaje. Y esos datos los voy tomando en cuenta, los pongo como métricas y pues con eso me voy y pues ya mejoro mi producto. ¿Cómo puedo utilizar mi producto mínimo viable? Entonces, ¿cómo hago la experimentación que se mencionaba en el paso número 2? Pues bueno, podemos hacer la siguiente, es algunas ideas, aquí son sugerencias, de estas pueden haber todas las que a ustedes se les ocurran. Por ejemplo, podría ser un grupo de estudio. Puede ser de 20 a 30 personas para que pruebe el producto mínimo viable, ¿sí? Entonces, como el que les comenté, pues ya, ese es el más común y corriente y ya llevo lo que necesito medir, sabor, consistencia, nivel de azúcar, qué sé yo, y ya ir tomando los datos que necesito como métricas. El 2 puede ser una forma que precisamente se utiliza mucho para los estudios, que es establecer tu grupo de control y tu grupo de estudio, presentando una alternativa del producto al grupo de estudio
pero no al de control. No sé si han oído, por ejemplo, cuando estaban experimentando con la vacuna de COVID, a unas personas sí les ponían el medicamento, bueno, la sustancia activa para hacer esta protección del coronavirus, y a otros nada más les ponían placebos o agüita, qué sé yo. Entonces ese era el grupo de control. Entonces a partir de ves qué información les puedes sacar a cada uno para que de esa manera tú puedas hacer tu grupo, tus resultados y tus conclusiones. ¿Qué creen? Existe una forma de no hacer un producto mínimo viable, sino que existe una versión donde solamente tendrías que explicar cómo vas a hacer el producto. Entonces haces un video explicativo y se acabó. Otra puede hacer, pues bueno, puedes hacer un prototipo, lo puedes hacer de madera, de plastilina, lo puedes hacer con legos, como a ti se te ocurra, y ya con eso, a ver, ¿cómo le haría? ¿Cómo le picaría? ¿Y dónde lo pondría? ¿O cómo lo doblaría? O no sé, lo que tendrías que hacer tú para experimentar con tu producto. Y es así que esto es el Lean Startup. Se fijan, pues no es un método más, es un método que complementa, por supuesto, a los otros métodos. Está bien utilizar todos, ni quites ni pongas, todos los que quieras usar, siempre y cuando tengas la mayor certeza de estar haciendo el mejor proyecto posible para que pues este proyecto se convierta en una empresa que pues por supuesto va a romper la barrera del tiempo de vida en México. Esto es todo.